menos de un año de las elecciones presidenciales mexicanas y de año y piquito de que concluya el sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hay cosas que siguen sorprendiendo con este cierre de sexenio. Una de ellas, en particular, es la interacción o total ausencia de ella del presidente con las comunidades mexicanas, con la diáspora, la enorme diáspora de 35 millones de mexicoamericanos, 11 millones, 12 millones de ellos puramente mexicanos que radican en Estados Unidos. Y se dice fácil, pero Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente en la historia reciente del país, ciertamente desde que México empezó a cambiar su interacción con las comunidades mexicanas en Estados Unidos a raíz de la llegada de Carlos Salinas al poder y la negociación del Tratado de Libre Comercio. Es la primera vez que un presidente mexicano no se ha reunido una sola vez en lo que va de su sexenio, ya como presidente en funciones, con las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Es decir, en ninguno de los viajes que ha hecho el presidente López Obrador a Estados Unidos, ya como titular del Ejecutivo mexicano, ha tenido un minuto, un momento para reunirse en Washington o en Nueva York, que son los dos sitios a los que ha viajado como presidente, con organizaciones comunitarias mexicanas o con organizaciones cupulares hispanas del país. Desde la época de Salinas, cuando Carlos Salinas, en su búsqueda por cabildear a favor de la negociación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y la necesidad de, evidentemente, movilizar al Congreso estadounidense, a los gobernadores o a los alcaldes, desde ese momento Carlos Salinas fue el primero que empezó a buscar entender cómo movilizar el apoyo de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Era un paradigma equivocado porque Carlos Salinas lo que nunca entendió es que, a diferencia de los cubanoamericanos, en donde hay un tema en particular que es la oposición a la dictadura castrista y a la dictadura que hoy persiste en Cuba, a diferencia de la comunidad judía de Estados Unidos y su necesidad, su búsqueda de apoyo a la seguridad israelí, con respecto a la comunidad mexicana no hay un tema que los aglutine. Las comunidades mexicanas en Estados Unidos, para cualquier persona que las conozca mínimamente, son comunidades enormemente dispares, heterogéneas. No es lo mismo un mexicano en California de tercera generación a un mexicano de primera arriba en Nueva York o en Carolina del Norte. Hay esta dualidad muy complicada en donde, para quienes hemos sido cónsules en algún momento de mi vida, yo fui cónsul general de México en Nueva York antes de ser embajador en Estados Unidos, los cónsules mexicanos somos una especie de cohetero. Por un lado, nos ven con recelo, con sospecha, porque representamos a un país, a un estado que no lo supo retener, que no les supo dar oportunidades de vida y de trabajo, pero a la vez somos su ancla, su relación con ese México al que tanto aman, que tanto quieren. Y entonces los cónsules un poco juegan una especie de combinación entre árbitro de fútbol, psiquiatra, líder comunitario, porrista, también blanco de muchos de los ataques y las críticas de las comunidades. Y Salinas se equivocó porque pensó que la comunidad mexicana, como la comunidad cubanoamericana o la comunidad israelí, la comunidad judía en Estados Unidos, podían ser, digamos, articuladas y movilizadas para apoyar en ese momento las aspiraciones de México de alcanzar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pero ciertamente es con Salinas cuando empieza a cambiar ese enfoque. Cedillo, por razones que tienen que ver con la agenda nacional, con el paquete de rescate financiero que Estados Unidos tiene que montar en el 94, la sublevación zapatista, una serie de razones. Cedillo es el de los presidentes recientes el que menos interactúa con las comunidades porque viaja menos a Estados Unidos, pero ciertamente Fox, Calderón, incluso Peña Nieto, todos, cada vez que venían a Estados Unidos, se reunían con las comunidades, con las organizaciones, con los clubes de oriundo de la ciudad en donde estaban de visita. El que Andrés Manuel López Obrador no se haya reunido una sola vez con las organizaciones comunitarias mexicanas o con las grandes organizaciones hispanas es además todavía más paradójico para un presidente y un hombre que, como ningún otro presidente, conoce México, conoce a los mexicanos, conoce cada rincón del país, tiene el pulso
de cómo piensa el mexicano, de qué resortes son los que mueven a los mexicanos, y además un presidente que, a pesar de que no tiene nada que ver con su gestión como presidente ni la gestión de su gobierno, un presidente que un día sí y otro también cacarea el envío histórico de remesas que hemos estado viendo como resultado de la pandemia y la pospandemia, los niveles históricos de remesas que los mexicanos en Estados Unidos particularmente mandan a sus familias, a sus comunidades de origen en el país. Además, hay un problema, la ausencia del presidente con estas organizaciones agrega una capa de problemas adicionales, porque muchos de los liderazgos de las comunidades mexicanas le reclaman al presidente López Obrador este apoyo abierto a Donald Trump, un hombre que pues estigmatizó a los migrantes mexicanos, las organizaciones populares hispanas que ven que ha facilitado, ha permitido las políticas represivas en materia de migración, particularmente con Trump, ahora también con Biden, y hay un enorme recelo y molestia hacia el presidente. Y todo esto es relevante porque en el 2024, pues el voto de los mexicanos, un voto que además se ha venido simplificando y que se ha venido aumentando crecientemente a través de los ciclos presidenciales desde el 2006, cuando fue la primera vez que los mexicanos pudieron votar desde el extranjero, con la expansión de la credencialización del INE en Estados Unidos. Es muy probable que va a haber este año un nuevo número récord de mexicanos que voten en las elecciones presidenciales del 2024. Y hay que tomar en cuenta que, si bien Andrés Manuel López Obrador en el 2018 obtuvo el mayor número de votos de los mexicanos en Estados Unidos, 64.8% del voto de los mexicanos en el extranjero fue para Andrés Manuel López Obrador. En el 2012 y en el 2006 la historia es muy distinta. En el 2012 la mayor proporción de los votos en el extranjero en Estados Unidos, 42.1 fueron para Josefina Vázquez Mota, la entonces abanderada del Acción Nacional, y en el 2006 el 58.2, en una contienda además presidencial brutalmente cerrada, apoyaron a Felipe Calderón. Por lo tanto, si bien en el 2018 apoyan a Andrés Manuel López Obrador, el récord histórico de patrones de votación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos no está asegurado para Morena y para el candidato del presidente. Por todo esto, esta ausencia, este vacío del presidente, de la falta de una voz que arrope a la comunidad mexicana, que apoye sus aspiraciones y sus agendas en Estados Unidos, puede ser uno de los errores más costosos de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador camino a las urnas en 2024.